Buen día a los discentes de Acciones Constitucionales de la Universidad de Córdoba. Vamos a continuar con la clase virtual número 10, clase virtual número 10, en la que vamos a tratar el tema de la acción popular, que es otra acción constitucional. Esa acción popular, su referente normativo a nivel constitucional, principalmente el artículo 88 de la Constitución. A nivel legal, también está principalmente regulada en la Ley 472 del 98. A esa acción popular también le resulta aplicable el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, las leyes 1564 del 2012, Código General del Proceso, y la ley 1437 del 2011, que es más conocido como el CEPACA, o sea, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué estos dos códigos se invocan como referente normativo? Porque, como vamos a señalar más adelante, los jueces que resuelven acciones populares son los jueces tanto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como los jueces de la jurisdicción civil. Y resulta que cuando la acción popular la debe resolver un juez administrativo, los vacíos de esta ley 472 de 1998 lo va a llenar el juez administrativo con el CEPACA, con el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. En cambio, si es una acción popular que está resolviendo un juez civil, los vacíos de esta ley con respecto a la acción popular se llenan con el Código General del Proceso. Además que los recursos en materia de recursos, el trámite de los recursos será siempre el trámite del Código General del Proceso. La ley 472 del 98 se refería al Código de Procedimiento Civil, pero como ese Código de Procedimiento Civil ya está derogado por el Código General del Proceso, entonces hay que entender que la remisión ahora es al Código General del Proceso. En cuanto al objeto de la acción popular, pues con la acción popular se persigue la protección de derechos e intereses colectivos, o la cesación de la amenaza que se cierne contra esos derechos. Ese es el objeto de la acción popular: proteger derechos e intereses colectivos, o que cese la amenaza de violación de esos derechos e intereses colectivos. Ahora, protege, como se dijo, derechos e intereses colectivos. El artículo 4 de la ley 472 de 1998 señala a título enunciativo algunos derechos e intereses colectivos que son objeto de protección a través de la acción popular. Es decir, el listado de derechos e intereses colectivos que establece el artículo 4 de la ley 472 de 1998 no es un listado taxativo, o sea, no es ese listado de derechos e intereses colectivos, no son todos los derechos e intereses colectivos que apenas protege la ley, la acción popular, sino que protege esos derechos a título de ejemplo, de derechos e intereses colectivos de esos ejemplos, pero también cualquier otro derecho e interés colectivo es objeto de protección a través de la acción popular. Ese listado enunciativo, ahí entre otros derechos e intereses colectivos que se encuentran ahí en ese listado, está el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa,
derechos e intereses colectivos relacionados con la ecología, como el equilibrio ecológico, el aprovechamiento racional, conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales, el, lo relacionado con el espacio público para que todos podamos gozar del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, el patrimonio cultural de la nación, el acceso a los servicios públicos y a que esos servicios públicos sean prestados de manera eficiente, oportuna, lo relacionado con los derechos a los consumidores, del consumidor, eso es de interés colectivo, eso hace parte de los derechos colectivos y por ende pueden ser objeto de protección a través de la acción constitucional popular. Actividades contra las que procede la acción popular. La acción popular procede en principio contra toda acción u omisión de entidades públicas o de particulares, cuando con esas acciones o omisiones se violan o se amenazan violar derechos o intereses colectivos. Consecuentemente con lo anterior, el Consejo de Estado ha señalado que a través de la acción popular se puede suspender actos administrativos. Eso, por ejemplo, así lo señaló el Consejo de Estado en esta sentencia de la sección primera del 19 de agosto del 2010, expediente AP 0840-02. También ha señalado el Consejo de Estado, por ejemplo, que con la acción popular se puede cuestionar la validez de la actividad contractual, o sea, todo el tema de la escogencia de los contratos, en tema de la contratación estatal, cómo se escogen los contratistas, toda esa actividad precontractual, la actividad contractual y postcontractual, antes, durante y después del contrato, toda esa actividad puede ser cuestionada a través de la acción popular, porque a través de los contratos, pues la plata en los contratos, con los contratos se ejecuta el patrimonio público del Estado. Entonces, y el patrimonio público hace parte del interés de ese, es un interés colectivo, un derecho colectivo. No obstante, excepcionalmente hay actividades, actuaciones, actos frente a los cuales no procede la acción popular. Por ejemplo, las decisiones de naturaleza electoral, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del CEPACA, en su artículo 145, establece que contra las decisiones de naturaleza electoral no procede acción popular. La génesis de esta norma fue que en cierta época acá en Córdoba, por ejemplo, pasó una vez que se eligió una gobernadora y a través de una acción popular se suspendió la elección de esa gobernadora, y entonces esa decisión que se tomó en la acción popular la revocaban, otra vez revivía la suspensión, otra vez la revocaban. Entonces eso como que fue tenido muy en cuenta para cuando se expidió el CEPACA. Introdujeron esa norma que que no procede a acción popular en contra de las decisiones de naturaleza electoral. También, ya no porque lo disponga una norma legal, sino por jurisprudencia, el Consejo de Estado en algunas sentencias ha señalado que no procede contra la actuación legislativa. En contra de una ley no procede, por ejemplo, frente a una ley no procede la acción popular. Para eso está la acción de inconstitucionalidad. Frente a las actuaciones, las providencias judiciales, las decisiones judiciales, los trámites judiciales, el Consejo de Estado también ha señalado que no procede. Contra las actuaciones jurisdiccionales, en esta sentencia, sección
de la sección primera, sentencia del 27 de mayo del 2010, radicado 03516-01 y que no procede contra actuación legislativa, una sentencia de la sección tercera del 30 de agosto del 2017, expediente AP 0009-01. Pero repito, estas dos últimas exenciones son de creación jurisprudencial. No es algo definitivo, los precedentes cambian, hay pronto hay unos presupuestos para apartarse de un precedente, y entonces eso no es algo como que absoluto. Estas dos últimas excepciones: legitimación activa y pasiva. ¿Quién puede interponer legitimación activa y contra quién se puede interponer legitimación pasiva? La acción popular. ¿Quién la puede interponer? Cualquier persona natural o jurídica puede interponer la acción popular. No requiere actuar a través de abogado, lo puede interponer con o sin abogado. El artículo 12 de la ley 472 de 1998, después de decir que la acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica con o sin abogado, hace un listado de quienes también pueden presentar acciones populares. Esto es un listado innecesario, pues si ya dijo que lo puede presentar cualquier persona, ¿para qué hace un listado de sujetos que pueden interponer acción popular? Y entonces en ese listado aparece que las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas con funciones de control, el Procurador General de la Nación, todos los miembros, todos los que integran el Ministerio Público, por ejemplo, las personerías, los alcaldes, los servidores que tienen alguna función de guarda de derechos e intereses colectivos, ellos pueden interponer acción popular. Está dentro de ese listado que señala el artículo 12, pero repito, no solamente ellos, sino cualquier persona natural o jurídica. Esto es un listado, como le he comentado, innecesario. Quizás la razón de ese listado es como que el legislador quiso llamarle la atención a estos sujetos. De aquí todos pueden interponer acción popular, pero ustedes que están más, y ustedes sujetos que están más involucrados con el tema de los derechos e intereses colectivos, pues vean ustedes, le hace como que el llamado especial a que presenten acciones populares para que protejan, para la protección o defensa de los derechos e intereses colectivos. Esa es la razón de ese listado, de ese listado, que es innecesario. Es simplemente llamarle la atención a esos entes o sujetos que están bastante involucrados con derechos e intereses colectivos. Legitimación pasiva, o sea, ¿contra quién se interpone la acción popular? Contra cualquier persona o entidad, la que sea, que amenaza o vulnera derechos e intereses colectivos. Cualquier entidad, cualquier persona está, digamos, es propensa a vulnerar derechos e intereses colectivos, entonces es propensa a que contra ella se interponga una acción popular. Jurisdicción. Tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocen de acciones populares, de la acción popular. Conocen. La jurisdicción ordinaria va a conocer de acciones populares cuando el accionado sea un particular. Y la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de acciones populares cuando el accionado sea una entidad pública o un particular que cumpla funciones administrativas, que tenga la atribución de ejercer función pública, concretamente las funciones administrativas. Ustedes saben que hay particulares, entidades privadas que cumplen funciones administrativas. Eso se llama, recuerden ustedes, la descentralización por colaboración, que es la
posibilidad que tienen los particulares de ser titulares de, de funciones administrativas. Por ejemplo, los notarios, bueno, tantas empresas de servicios públicos domiciliarios que son privadas y que están cumpliendo funciones administrativas. En fin, cualquier entidad particular que cumpla funciones administrativas y que en el ejercicio de esas funciones administrativas afecte derechos e intereses colectivos, contra ellas se instaura una acción popular, pues la acción popular no va a ir a la jurisdicción ordinaria, sino a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y bueno, la competencia ya dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, ya dentro de la jurisdicción ordinaria, ¿cuáles son los jueces que tienen la competencia para resolver acciones populares? Bueno, digamos, en este cuadrito hacemos ese resumen sobre la competencia para resolver acciones populares. Aquí está el sujeto demandado, a quien se puede demandar a través de una acción popular, a un particular con funciones administrativas, a una entidad pública. La entidad pública puede ser de nivel municipal, de nivel distrital, de nivel departamental, de nivel nacional, y sea del sector central o del sector descentralizado. Eso nos interesa aquí distinguir si es del sector central, si es del sector descentralizado, simplemente tener en cuenta el nivel, si es nivel nacional, departamental, distrital, municipal, o si es un particular, entonces mirar si ese particular está cumpliendo funciones administrativas, la función estatal administrativa, o si es un particular que no cumple funciones administrativas. Cuando es un particular que no cumple funciones administrativas y está violando o amenazando con violar derechos e intereses colectivos, supongan ustedes un finquero que frente a un arroyo o un río que es público porque atraviesa toda su propiedad, pero se prolonga hacia otras propiedades. Ustedes saben que las aguas públicas, una agua o ríos, para que sean privados, es que deben nacer y morir en una misma. Si nacen y mueren en una misma finca, eso no es aguas públicas, sino privadas. Pero aún en tratándose de aguas privadas puede afectarse un derecho colectivo. Y de esto hay, digamos, bastante literatura, pero en todo caso, aquí a lo que nos interesa, cuando se trata de un particular que no tiene funciones administrativas y está vulnerando derechos, o se acusa de que está vulnerando derechos e intereses colectivos, el caso le corresponde a la jurisdicción ordinaria. ¿Quién lo va a conocer? En primera instancia el juez civil del circuito, en segunda instancia la sala civil del Tribunal Superior, o sea, el inmediato superior jerárquico de ese juez civil del circuito. Cuando se trata de un particular con funciones administrativas, o cuando el accionado es una entidad, bien sea de nivel municipal, de nivel distrital, de nivel departamental, la primera instancia le va a corresponder al juez administrativo del circuito, al juez administrativo del circuito, y la segunda instancia al tribunal administrativo, o sea, al inmediato superior jerárquico de ese juzgado administrativo. Solo cuando las acciones populares se interponen en contra de una entidad nacional, entonces esa primera instancia ya no le incumbe al juez administrativo, sino al tribunal administrativo, y la segunda instancia al Consejo de Estado. Ahora, una acción popular que se demande en donde aparezcan como accionados distintos sujetos, particular, entidad de orden municipal, entidad de orden nacional, siempre se tendrá en cuenta para determinar la competencia de primera instancia la entidad de superior nivel. O sea, por ejemplo, si se de una acción popular contra una entidad
municipal y también en esa acción popular también se interpone contra una entidad del orden nacional, entonces la acción popular la debe resolver en primera instancia la jurisdicción de lo contencioso, el tribunal administrativo. Ahora supongan ustedes una acción popular en donde los accionados sea un particular que no cumple función administrativa y además una entidad pública. Esa acción popular la debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo en virtud de lo que se llama fuero de atracción. Fuero de atracción, la jurisdicción especial, un asunto en donde está involucrado un tema de una jurisdicción especial, pues atrae a esa jurisdicción los sujetos que no son de esa jurisdicción especial, en este caso a un particular. Oportunidad, pues la acción popular no caduca, o sea, se puede interponer en cualquier tiempo. Con el advenimiento del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo, bueno, esto tiene que ver con los presupuestos de procedibilidad de la acción popular. Digamos que, bueno, el Consejo de Estado siempre ha señalado, ha sido su jurisprudencia, por ejemplo, está esta sentencia de la 5 de octubre del 2005, radicado AP 01588, ha establecido que la acción popular, a diferencia de la acción de tutela, viene a ser un mecanismo judicial principal y no subsidiario. Es decir, que no importa que que puedan existir otros mecanismos de defensa judicial de tipo legal, de tipo constitucional, aun cuando existan otros mecanismos de defensa judicial, la acción popular, la persona, en vez de acudir a esos otros mecanismos de defensa judicial, pues puede interponer no esos otros mecanismos, sino la acción popular, y el juez que va a conocer la acción popular no podrá rechazar o declarar improcedente esa acción popular con el argumento de que existen otros mecanismos de defensa judicial. No, porque la acción popular es un mecanismo judicial principal y no subsidiario, no en subsidio de otras acciones. Sin embargo, lo que le iba a comentar antes era que con el advenimiento del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, en su artículo 144 dispone que cuando la acción popular es contra una entidad pública o contra un particular con funciones administrativas, es decir, para las acciones populares que son de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes de que se presente esa acción popular, el accionante debe hacer una petición, formular una reclamación, eso es como si fuera un derecho de petición, a la entidad pública o al particular con funciones administrativas que según él está violando o está amenazando con violar derechos e intereses colectivos. Es decir, lo que antes se conocía como un agotamiento de vía gubernativa, ¿no? Entonces debe hacer esa reclamación administrativa a ese sujeto que él pretende demandar a través de una acción popular, y debe reclamarle pedirle que haga lo que él considere pertinente para que no siga vulnerando o no amenace con vulnerar derechos e intereses colectivos. Formulada esa reclamación administrativa,
ese sujeto, esa entidad pública o ese particular con funciones administrativas a quien se le ha hecho la reclamación administrativa tiene un término de 15 días hábiles, el mismo término que establece la ley para resolver derechos de peticiones, en este caso para responder la reclamación administrativa. Si pasado estos 15 días hábiles, no ha recibido respuesta, o si la recibió pero le negaron esa reclamación administrativa, entonces ¿cuándo puede la persona interponer la acción popular? La acción popular es un requisito, repito, y que trajo el CEPACA, pero únicamente para las acciones populares contra entidades públicas o contra particulares con funciones administrativas. Trámite procesal. Vamos a explicar muy rápidamente esto del trámite procesal. Digamos, la demanda se inicia con una demanda. La demanda, pues los requisitos generales, eso siempre, como les dije en una anterior clase, así cuando ustedes vieron allá en el derecho procesal los requisitos de una demanda, pues esos son los requisitos de la demanda: establecer la identificación de las partes, los hechos, las pretensiones, las direcciones de las partes. De todas maneras, el juez de la acción popular debe ser no tan riguroso en exigir todas esas formalidades de la demanda, porque se trata de una acción constitucional que puede ser interpuesta por personas sin tener la condición de abogado. Entonces, si la demanda no reúne los requisitos, se le da un plazo de 3 días para que corrija la demanda. Si la corrige, pues el juez va a admitir la demanda. Si no, o podrá admitir la demanda de una vez cuando la demanda reúna todos los requisitos y no haya necesidad de darle un plazo para que la corrija. También procede rechazo de la demanda, y hay dos formas de rechazo a la demanda: un rechazo de la demanda por no corregir los defectos que le dijeron que el juez, cuando el juez ordena al demandante que corrija determinados defectos formales de la demanda y no lo hace entre los 3 días, ¿cuál es la consecuencia? Que se rechaza la demanda por no subsanar esos defectos. Otra modalidad de rechazo es un rechazo in limine o de plano. Es decir, presentada la demanda, el juez de una vez puede rechazar de plano esa demanda de acción popular cuando cuando se dan algunas de estas dos causales. Una causal es cuando exista cosa juzgada, es decir, cuando ya en anterior ocasión se decidió una acción popular por los mismos hechos o las mismas partes, las mismas pretensiones, o sea, cuando se estructure la cosa juzgada. O sea, ya esta acción popular fue resuelta antes, entonces se rechaza de una vez de plano, o le hizo falta esa demanda. Otra causal para rechazar de plano una demanda de acción popular no está en la ley, es de creación jurisprudencial también, es la causal de agotamiento de jurisdicción. Agotamiento de jurisdicción. ¿A qué se refiere esta causal de agotamiento de jurisdicción? Cuando se presenta una acción popular y resulta que antes se había interpuesto otra acción popular, pero esa otra acción popular no ha sido resuelta todavía. Es decir, no se ha dictado sentencia. Mientras no se dicte sentencia, mientras una acción popular anterior que se haya interpuesto anteriormente no sea resuelta
a través de sentencia, no podemos hablar de que hay cosa juzgada, porque ese caso no ha sido juzgado todavía, no ha sido sentenciado. Pero el caso es que entonces tenemos ahora dos acciones populares iguales. Ese es el panorama a que se refiere esta causal de plano de rechazo a una demanda. Hay dos acciones populares, una anterior y una que se presentó después, que es de la que estaríamos nosotros hablando, comentando el rechazo por agotamiento de jurisdicción. Esa que se presentó después se debe rechazar, o sea, obviamente que se refiera a una acción popular igual a la que se viene tramitando desde antes. Entonces, si se había admitido, y si la demanda, si esta segunda demanda de acción popular se había admitido, se había notificado, se venían realizando las demás actuaciones procesales, pues le tocará al juez de esa segunda acción popular declarar la nulidad de todo lo actuado, incluyendo del auto admisorio, y rechazar la demanda por agotamiento de jurisdicción, porque ya la jurisdicción se ha agotado, ya la tiene un juez antes de el que está conociendo la acción popular anterior. Esto de agotamiento, de rechazo de plano por agotamiento de jurisdicción, hay una sentencia del Consejo, hay una providencia del Consejo de Estado, hay varias, una de ellas es esta auto del 15 de marzo del 2004, expediente AP 01209. Notificación de el auto admisorio de la demanda de acción popular. Esa notificación se debe hacer de forma personal. ¿A quién? Al demandado, o sea, a quien se demandó, al sujeto pasivo de la acción popular, a quien se está acusando de violar los derechos e intereses colectivos. A ese demandado se le notifica personalmente. También se le debe notificar personalmente de la admisión de esa demanda de acción popular al Ministerio Público y a toda la comunidad, como está de por medio de intereses colectivos, que eso atañe a toda una comunidad, pues a la comunidad se le informa, el juez debe informar que ha admitido la acción popular, y cómo se lo informa, a través de un medio masivo de comunicación. Eso lo debe costear el demandante, el accionante. Y si no tiene cómo, entonces está un fondo de está un fondo para la defensa de derechos e intereses colectivos, que entonces sufragaría esa información por medio masivo de comunicación de la admisión de la acción popular. Después de que se notifique, viene la etapa de contestación de la demanda. La oportunidad para contestar la demanda, los sujetos pasivos pueden contestar la demanda de acción popular dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto admisorio. Pueden formular excepciones de mérito, excepciones de fondo, las que consideren pertinentes. En cuanto a excepciones previas, solo se permite que formulen las excepciones previas de falta de jurisdicción o la excepción previa de cosa juzgada. Eso es lo que dice la ley. O sea, puede decirle, usted juez no es el que tiene, usted no tiene la competencia, no tiene la jurisdicción para resolver este caso. Usted juez administrativo no tiene esa competencia, la tiene la jurisdicción ordinaria. O si se trata de jurisdicción ordinaria, juez civil se le dice, usted no tiene la jurisdicción para resolver este caso le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. La cosa juzgada, cuando ya hubo un caso, una acción popular anterior que fue resuelta a través de sentencia y esa sentencia quedó en firme, entonces se puede proponer la excepción previa de cosa juzgada. Eso en el evento, obviamente, de que no se haya rechazado la demanda por cosa juzgada. Se admitió, el juez no sabía que había sido interpuesta y resuelta con sentencia una acción popular igual antes, entonces el demandado puede demostrar eso alegando
y demostrando y acreditando la exención previa de cosas juzgadas. Eh, digamos que por vía jurisprudencial también se puede formular la exención previa no de cosas juzgadas, sino también la de agotamiento de jurisdicción, cuando se cumplen los presupuestos que habíamos comentado, que explicamos a lo que se refiere al agotamiento de jurisdicción. Después que se conteste la demanda, la etapa que sigue es una audiencia de pacto de cumplimiento. Una audiencia de pacto de cumplimiento. ¿Qué es esa audiencia? Digamos, es muy similar, o sea, de forma pragmática, mirando las cosas así, de forma pragmática, es como si fuera una audiencia de conciliación, en donde las partes comparecen a esa audiencia para ver si llegan a un acuerdo, a un pacto. No la llaman propiamente audiencia de conciliación porque obviamente es un despropósito hablar de conciliación frente a un tema de derechos colectivos, de intereses colectivos. Eso no es conciliable, eso no se puede conciliar. En la protección de los derechos colectivos y de los intereses colectivos, eso no es conciliable. Sin embargo, lo que sí se puede acordar es que la parte demandada podrá ir en esa audiencia. Hombre, si soy consciente de que se están afectando estos derechos colectivos a causa de mi actuar o de mi omisión, entonces vamos aquí a acordar, vamos aquí a pactar cómo voy yo a cesar esa violación, qué voy a hacer yo para que esos derechos colectivos no se sigan vulnerando, para restablecer esos derechos colectivos, qué tareas, qué actividades voy a hacer. Y entonces eso se puede acordar las actividades, las tareas, las obligaciones que va a hacer el demandado para cumplir con la efectividad, con la protección de los derechos e intereses colectivos. Eso en la medida en que esa sea la visión, la tónica, la postura del sujeto pasivo, porque de pronto el sujeto pasivo en esa audiencia de pacto de cumplimiento puede decir: no, yo no estoy vulnerando ningún derecho colectivo, ningún interés colectivo, o yo no soy el que lo estoy vulnerando. Entonces obviamente no va a pactar ninguna obligación, ninguna actividad, ninguna tarea en aras de caminada a cumplir la defensa, la protección de los derechos colectivos. Entonces, si esa audiencia de pacto de cumplimiento se llega a un pacto para cumplir con la protección de los derechos colectivos, pues el juez debe proferir una sentencia aprobando ese pacto de cumplimiento, o de pronto el juez va a decir: no, esto no se puede aprobar, esto no realmente no está protegiendo ningún interés colectivo. En fin, no es obligación del juez aprobar un pacto de cumplimiento. Si no se llega a ningún acuerdo, a ningún pacto de cumplimiento, si no comparecen las partes, se declara fallida esa audiencia de pacto de cumplimiento. Y si se declara fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, bien sea porque porque no llegaron a un acuerdo a las partes, porque alguna de las partes no se presentó esa audiencia de pacto de cumplimiento, entonces el trámite procesal va a continuar y continúa con la etapa siguiente, que es decretar y practicar las pruebas. Se decretan las pruebas. ¿Cuáles pruebas se decretan? Las que pidieron las partes en la demanda, en la contestación de la demanda, o las que oficiosamente a motu propio decreta el juez. Y eso las decreta y se practican. Todo eso debe pasar dentro de un término de 20 días. Concluido la práctica de pruebas, la etapa probatoria, el juez le da a las partes un término de 5 días para que presenten sus alegatos de conclusión. En esos alegatos, las partes tienen la oportunidad de presentar un escrito dirigido al juez de la acción popular, que va a resolver la acción popular, tratando de convencerlo, de persuadirlo
de la tesis de cada uno de ellos. Concluida esa etapa de alegato, viene la sentencia. La sentencia para eso tiene 20 días para proferirla, tiene 20 días contados a partir del vencimiento de la etapa de alegatos, del vencimiento de los 5 días que tienen las partes para alegar de conclusión. Se inicia el término de 20 días para que el juez profiera sentencia. Esto de término 20 días, 5 días, 20, esto es, digamos, esto no es muy sustancial, eso no es nada científico, no es nada así científico. Hoy son 20, mañana pueden ser 10, 30, 15. Lo importante es que sepamos, es que tengamos en cuenta las etapas, los pasos que van transcurriendo. Sabemos que hay una etapa de alegato. ¿Cuál es el término? Pues abrimos el código y encontramos, son 5 días y no son 10 días. Pues eso. Después de los alegatos viene la etapa de, como les decía, la sentencia, que debe proferirse entre los 20 días. Si la sentencia, ¿cómo puede ser? Pues negando la acción popular, negando las pretensiones de la demanda de acción popular. Eso no tendría ningún misterio. Se niega esa acción popular, no se están violando los derechos e intereses colectivos, en fin, por cualquier situación. El juez encuentra aprobada cualquier exención de fondo, de mérito, que las puede declarar aprobada incluso de oficio. No es el demandado el que está violando, hay falta de legitimación pasiva, porque no es el demandado el que está vulnerando ese derecho de interés e interés colectivo, y simplemente niega las pretensiones de la demanda. Pero si la sentencia es estimatoria de las pretensiones, o sea, si el juez considera hay que proteger los derechos e intereses colectivos, entonces, ¿qué va a hacer el juez ahí en esa sentencia? Dar las órdenes, en concreto las órdenes que sean idóneas para la protección de los derechos colectivos. Esas órdenes pueden consistir en obligaciones de hacer, en obligaciones de no hacer, que se le impone al sujeto pasivo de la acción popular. Por ejemplo, es una entidad pública que está, o un particular que está arrojando basuras en un río, entonces se le impone la orden de que no continúe con eso, y bajo la amonestación de unas determinadas multas o sanción. También le podrá imponer que pague unos perjuicios por la violación de esos derechos colectivos, pero esos perjuicios ese pago va a favor de quién, no del accionante, sino a favor de la entidad que custodia el derecho de interés colectivo, siempre y cuando esa entidad no sea la responsable del agravio, porque si quien debe custodiar esos derechos, quien tiene la custodia de esos derechos e intereses colectivos es la que está vulnerando esos derechos, pues no se va a condenar a que ella pague unos perjuicios a ella misma, ¿no? Entonces, en ese caso, el pago sería a otra entidad, puede ser el Ministerio de Ambiente o puede ser al mismo Fondo de Derechos e Intereses Colectivos. Recursos. ¿Qué hablamos recursos? Bueno, pues aquí voy a comentar los recursos, no solamente frente a la sentencia, sino frente a hablar de los recursos con relación a todas las decisiones judiciales que se profieren en una acción popular, en el trámite de una acción popular. Digamos que procede recurso de reposición contra los autos, las providencias de naturaleza de autos que se emitan durante la acción popular. Recurso de apelación procede contra qué providencias. La ley 472 del 98 solamente consagra recurso de apelación para dos providencias. Una providencia de carácter de naturaleza de auto interlocutorio, que es la que decreta medidas cautelares. Solo la providencia que decreta medidas cautelares admite recurso de apelación, y también admite recurso de apelación, obviamente, las sentencias. Esta ley
ha señalado que la sentencia que resuelva una acción popular también es apelable. Las demás providencias en una acción popular no son apelables. El único recurso que va a proceder contra ella es el recurso de reposición. Sin embargo, por vía jurisprudencial, el Consejo de Estado, por ejemplo, en esta sentencia de la sección tercera, la del sentencia 6 de julio del 2006, expediente AP 01679, ha dicho que el auto que rechaza la demanda, cuando el juez, en vez de admitir la demanda, la termina rechazando, bien sea de plano o bien sea porque no se corrigió los defectos, si el juez la rechaza, ese auto no solamente admite reposición, sino también admite apelación. ¿Según qué? No según la ley, sino según la interpretación que el Consejo de Estado ha hecho a la legislación. Eh, eh, con, eh, Siguiendo con el trámite procesal, pero ya después del fallo, después de la sentencia, ¿qué va a venir? Pues puede presentarse un incidente de desacato en caso de que la sentencia sea estimatoria, sea favorable a las pretensiones de la demanda de acción popular. Entonces, como el juez da unas órdenes que pueden de hacer o de no hacer, o incluso ordenar pago de perjuicio, esas órdenes son para que las cumpla la parte demandada. Si no las cumple, entonces a través de un incidente de desacato le pueden imponer multas hasta de 50 salarios mínimos. Esa multa es conmutable por arresto hasta de por 6 meses. Esa decisión sancionatoria en un incidente de desacato admite el grado jurisdiccional de consulta, o sea, sin necesidad de que sea apelada, va al superior jerárquico para que resuelva el grado jurisdiccional de consulta. Una reforma que le hicieron a la ley estatutaria, a la ley 270 de 1990, le adicionaron un artículo, el artículo 36A, que estableció para la sentencia que profieran los tribunales administrativos en las acciones populares, o sea, las que profieren los tribunales administrativos en acciones populares, no los jueces administrativos, sino los tribunales administrativos. Pero de todas maneras, toda acción popular va a contar con esa, toda acción popular, sea que la resuelva un juez administrativo o en primera instancia, o mejor, las acciones populares son de dos instancias. Si la resuelve en primera instancia un juez administrativo, pues la segunda instancia la va a conocer el tribunal administrativo. Sí, pero hay unas acciones populares, como por ejemplo las interpuestas contra una entidad nacional. Esa la resuelve el tribunal administrativo en primera instancia. Si esa sentencia no es apelada, la que resuelve en primera instancia el tribunal administrativo, o la sentencia de segunda instancia del tribunal administrativo, esas admiten la revisión eventual, es decir, le pueden pedir al Consejo de Estado. ¿Quién le puede pedir? Cualquiera de las partes, o el Ministerio Público le puede pedir al Consejo de Estado que revise esa sentencia del tribunal administrativo. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Cuando sea necesario para unificar la jurisprudencia, porque de pronto un tribunal administrativo en una parte está diciendo una cosa, el tribunal administrativo de Córdoba dice otra cosa, el de Antioquia dice otra cosa, y entonces el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativo, puede escoger, revisar esas sentencias para unificar la jurisprudencia entre los distintos, y los tribunales apliquen unos criterios uniformes para resolver acciones populares. Pero esto está contemplado para las sanciones populares que son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Finalmente, la ley 472 de 1998, creó el Fondo de Defensa de Derechos e Intereses Colectivos, cuyas funciones básicas son estas:
1. Difundir el conocimiento de los derechos e intereses colectivos. 2. Financiar la instauración de acciones populares y de grupo. Y 3. Manejar el pago de las indemnizaciones para el caso de la acción de grupo. Entonces, esos son a grandes rasgos lo que lo relacionado con el tema de la acción popular. Entonces nos vemos en una próxima o nos encontramos virtualmente en una próxima clase de esta misma naturaleza virtual. Saludos a todos y a todas.